Oye, Mariano, y en base a lo mismo, y hago una pregunta para todos, para toda la familia Teoma, para toda la Nación T, para todos los que están conectados con nosotros. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Es decir, ¿qué pasa cuando yo aprendo algo, estoy adquiriendo este nuevo conocimiento, estoy buscando, explorando, descubriendo distintas temáticas, tanto para mi negocio, para mi red, para trabajar mi propio liderazgo? ¿Qué sucede en mi cerebro? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro de mi cabeza? ¿Qué Mira, sucede? Fel, lo que pasa es que se hace un camino. Eso es lo que sucede. El aprendizaje es un camino. El aprendizaje es una red. El aprendizaje es una conexión. Si no hay conexiones entre tus neuronas, si no hay redes, si no hay caminos, no hay aprendizaje. Pero antes, en la educación tradicional, se creía que todos los cerebros eran iguales. Incluso se creía, Fel, que como el cerebro de las mujeres era más pequeño que el de los hombres, las mujeres no podían aprender, igual que los hombres. ¿Te das cuenta? Hay muchos mitos que Es ya un están mito. siendo derribados por la neurociencia, como por ejemplo que el aprendizaje no ocupa lugar en el cerebro, como si fuese humo, como si fuese vapor el aprendizaje. Ahora se sabe que el aprendizaje sí ocupa lugar en el cerebro y son estas conexiones, son estas sinapsis. Pero volviendo a este elemento principal, porque si partimos de la idea que cada cerebro es igual, como se creía antes, que todos los cerebros son iguales, entonces todos tienen que aprender lo mismo y tienen que aprenderlo de la misma manera. Y ese fue el gran error. Actualmente, Fel, hay una estadística actual de Estados Unidos que dice que el 63% de los alumnos de los colegios en Estados Unidos actualmente están desmotivados. Esta estadística es antes de la pandemia. Es Sí, muchísimo. dime, Fel. Sí, estaba pensando exactamente eso. Es muchos, muchos usuarios y pienso en la educación tradicional, en la educación física, presencial, la antigua. ¿Cuántos estudiantes, alumnos, los mismos usuarios de otras plataformas les gusta un contenido, lo quieren aprender, lo encuentran muy interesante, tienen alguna sensación sobre ello, lo quieren adquirir, pero no lo motiva o el sistema no le permite explorar algo nuevo, no cuestionar, reflexionar al tema, cuestionarnos si está bien o mal? ¿Habrá otro camino para llegar a este mismo contenido? Por un lado, y por otra parte, ¿qué pasa con los especialistas? Profesores, investigadores, académicos que muestran una forma de hacer las cosas, pero no es la única. Y de hecho, aprovechando de dar un dato, también hay un punto importante. Actualmente, en el contexto de pandemia, más del 50%, y aquí es un dato que también salió aquí en Chile, más del 50% de los profesores, académicos, docentes, las personas que trabajan en educación, se siente frustrado o estresado sobre las funciones que están realizando. Y es porque también existe una estructura tan compleja que no nos permite adaptarnos o que no nos permite ser mucho más flexibles en la educación o de las formas de enseñar. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? Y aquí es importantísimo, porque aquí trae la gran respuesta de Nick y el modelo educativo responde a estas dos variables que estábamos mencionando. Exactamente, Fel, porque mira, si ya para los profesores era un gran desafío mantener la atención de los alumnos en una clase presencial, imagínate Exacto. ahora, imagínate ahora lo difícil que puede ser mantener a los niños o a los jóvenes, incluso a los adultos, prestando atención a algo que no les interesa, algo que no tiene que ver con su set de habilidades, con sus inteligencias, con sus capacidades. Ese es el gran error. Ese es el gran error de la educación. El error no está puesto en el niño que no aprende, porque ese 63% de niños que están desmotivados no son el problema es la estructura educativa. ¿Por qué solamente hay, si son 63, entonces hay 37% de alumnos que sí están motivados? Pues porque ellos sí les interesa lo que enseñan. Y lo que enseñan básicamente, o sea, el protagonismo se lo lleva el razonamiento matemático y el razonamiento Exactamente. verbal. Y eso es lo que determina hasta la actualidad el coeficiente intelectual. Y las personas siguen, mira, en psicología se toman diferentes evaluaciones. Yo no soy muy fan de las evaluaciones, hay que verlo con pinzas, pero la evaluación que los pacientes más quieren ver los resultados
es el resultado del coeficiente intelectual. Es como que eso determinara mi valor, porque estamos acostumbrados a compararnos y nos comparamos en base a este puntaje que se basa en estas dos grandes áreas. Pero ¿qué pasa con el otro 63% de personas, de cerebros? No están motivados, no están interesados porque no se les está enseñando lo que para ellos es importante, lo que para ellos o de la forma que a ellos les hace sentido. Entonces, Newflix es la reevolución educativa en parte porque nosotros tenemos el foco puesto en el ser humano, entendiendo que cada cerebro es único y singular, como decía Albert Einstein. Todas las personas tienen el potencial para ser genios, pero si tú juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vivirá pensando que es un estúpido. Igual pasa con nosotros. Si tú juzgas a un niño, un adulto, por su habilidad, su capacidad solamente para el razonamiento matemático y el razonamiento verbal, hay un 63% de personas que están quedando fuera. Y ese es el gran error. Entonces, el foco en el ser humano es fundamental para que cada persona pueda elegir lo que les hace sentido según sus intereses, según su propósito, según sus sueños, según sus habilidades. Y por otro lado, es la reevolución educativa porque estamos aplicando todos estos principios neurocientíficos en el modelo educativo. Exacto. Y ahí toma un punto muy importante, Mariano, que es fundamental y que para aprender de manera independiente, de manera autónoma, yo buscar mi propio camino, mi propia ruta, mi gran camino de aprendizaje, lograr este gran objetivo, que es en el fondo aprender del éxito, necesito dos acciones. Son dos acciones sumamente importantes. La primera es crear, y que yo pueda crear ciertas acciones o crear mi propio camino, crear mi propia ruta de aprendizaje. Y la segunda es de que yo pueda fortalecer este camino, fortalecer con distintas estrategias, con distintos caminos, instancias, con más personas, compartiendo, contando historias, socializando. Todos estos elementos nosotros los hemos tomado y los hemos puesto, están insertos dentro del modelo educativo Newflix y que se van realizando en cada sesión, en cada módulo, en cada track, en cada curso que vamos ejecutando. Mira, ahí da un punto sumamente relevante, que en Newflix, nuestro espacio virtual de aprendizaje, el concepto de crear, lo planteamos desde la rueda de la vida. Una herramienta, pero fenomenal, fantástica, porque nos permite ir descubriendo nuestras áreas de importancia, pero también nuestras áreas de las cuales podemos mejorar o las oportunidades que yo tengo que mejorar. Y el segundo punto, que es fortalecer, lo podemos hacer mediante la formación en distintas áreas de conocimiento. Es decir, el aprendizaje desde crear lo vemos desde la rueda de la vida y el aprendizaje desde fortalecer lo que aprendo de las distintas áreas de conocimiento. Y aquí entra nuevamente una gran herramienta que apoya el foco en el ser humano y es el Holter, que el Holter lidera todo este camino específico de la rueda de la vida. Totalmente, porque el Holter te ofrece la oportunidad de verte como en un espejo. El Holter te concede la oportunidad de observarte. Por eso es que yo los invito a todos ustedes, que yo mismo lo he hecho y todo el equipo lo hemos hecho, a hacer el Holter con honestidad, porque este es un espacio privado. Este es un espacio súper privado y hecho para ti, para que tú puedas elevar tu nivel de autoconocimiento. Y desde esa fotografía, entonces tú puedes elegir tu ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te hace sentido? ¿Qué va a ayudar a que tú logres tu desarrollo? A que tú logres el propósito en tu vida. Entonces, ese es el Holter. Y mientras tú encuentres un camino en las áreas del conocimiento en relación a esos objetivos y esas metas que te propongas, tu rueda se irá transformando. Porque el éxito para Newflix es el balance, es el desarrollo integral del ser humano en estas áreas importantes. Y pueden haber más, pero digamos que estas áreas importantes consideramos que son muy relevantes para que al desarrollar todas ellas de manera homogénea, algunas se desarrollarán un poco más, otras menos, pero el éxito verdadero está en el equilibrio de todas ellas.
porque de nada te sirve desarrollar mucho una área y las otras no, porque esa área que desarrollas mucho debe estar interfiriendo en el desarrollo de las otras. Por eso el éxito para Newflix es el desarrollo integral del ser humano. Y en ese sentido el Holter te sirve como este espejo que refleja tu estado actual y desde allí este nuevo nivel de conciencia te sirva para elegir tu ruta, para que tú elijas tu ruta. Acá no se trata de que te digamos cuál tiene que ser tu ruta, aunque podemos proponer sugerencias, pero finalmente apostamos por la autonomía de cada uno de nuestros usuarios, de cada uno de los estudiantes, de cada uno de ustedes. Exactamente. Mira, y hay un punto. ¿Y cómo la relacionamos? Perfecto, Mariano, Felipe. Me encanta la idea. Ya realicé mi rueda de la vida. ¿Ya la realizaste? ¿Has hecho tu rueda de la vida? ¿Cómo estás? Perfecto. Si ya la realizaste, es importante que en base a eso mismo te sirva crear tu propia ruta de aprendizaje y podemos ir relacionando. Es decir, si yo veo que tengo una oportunidad de mejora en las áreas de finanzas, sigo o trabajo, creo mi ruta de aprendizaje en el área de conocimiento de emprendimiento y negocios. Si es, por ejemplo, por otra parte, la salud, que tengo que mejorar mi nutrición, mi alimentación, mi propia salud, tanto emocional y del área deportiva, elijo un área de conocimiento y empiezo a construir mi ruta de aprendizaje también con el área de bienestar y salud. Y ese es el punto, que la rueda de la vida y la área de conocimiento te permiten ir jugando, ir seleccionando cada una de ellas, ir haciendo este punto de encuentro. Lo importante es de que siempre estés claro que la clave de esto es estar en equilibrio y ser consciente de aquello. ¿Cómo soy consciente de aquello? Con un concepto que es fundamental. De aquí le pido a Vale que nos dé una más. Y es que la clave de esto es ser consciente que lo más relevante, lo más importante de esta presentación es aprender. La importancia del aprendizaje. Siempre buscamos aprender algo y ese es el objetivo fundamental de cada uno de nosotros, aprender del éxito, aprender de mis propios valores, de mis conocimientos, de los avances que he logrado, aprender de mis pares, de mi líder, de mi propia red, de la persona que se acaba de inscribir, siempre en un camino continuo y coherente, que también es un principio de Newflix. Es decir, siempre vamos a estar trabajando, vamos a estar entregando un mejor contenido que siempre busque el camino del aprendizaje, el camino de creer y de fortalecer las habilidades y conocimiento de cada uno de ustedes. Exactamente, Fel, exactamente. Y para aprender, entonces, hay que tener en claro las diferencias puntuales entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje que proponemos nosotros en la plataforma Newflix, según nuestro modelo educativo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos elementos diferenciales? Así que esta parte a mí me encanta. Aquí lo tengo, me salgo del libreto. Esta parte me gusta porque marcamos un poco la diferencia en la visión de la educación del futuro. La educación del futuro, hacia dónde va la educación, cuáles son las proyecciones, lo que realmente va a ser la diferencia en lo que está pasando actualmente o los modelos educativos antiguos o la educación del pasado con la educación del futuro. La educación y la propuesta que hace Netflix. Y vamos a ir haciendo unas comparaciones. Como ya hemos hablado sobre el concepto de crear un elemento de aprendizaje y también fortalecer como otro elemento de aprendizaje, vamos a ir haciendo estas comparaciones. ¿Cómo se crea y cómo se fortalece la educación del pasado o cómo lo hacía y cómo lo hace y crea y fortalece el aprendizaje el modelo educativo Newflix? Y vamos con esto entonces, dame una más. Fel, déjame decir algo. Te noto muy apasionado, muy emocionado. Sí, oye, pero me encanta el tema, me gusta, lo tengo que reconocer, me encanta. y a mí Dame también. una más. Pero quiero que veamos algo para entrar a profundizar en el modelo Newflix. Quiero que a todos nos quede claro lo que es el aprendizaje en el cerebro. Hemos dicho que el aprendizaje en el cerebro son rutas. El aprendizaje sí ocupa espacio en tu cerebro. Son conexiones entre tus neuronas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces lo podemos ver como si fuese un bosque, como si fuese un bosque, y en ese bosque el aprendizaje estaría determinado si es que tú logras hacer un camino entre el punto A y entre el punto B. Yo te pregunto, Fel, ¿hay algo que tú actualmente consideres que haces de manera excelente?
Excelente. Bailar, me gusta mucho bailar, bailo muy bien. Cocinar, mira, un plato que me queda así, pero fenomenal y que he aprendido a hacer muy bien, por lo que me han dicho, ¿ah? Mi esposa, los amigos, las amigas, cuando hacemos fiestas, me han dicho que el arroz, mi familia me ha dicho que el arroz con pollo me queda muy bien, muy buen, bien, bien bueno. Ah, ya. Habrá que probarlo y habrá que verte bailar también, ¿ah? Sí, por supuesto, Ok, pronto, pronto. pronto. Pero Fel, entonces digamos que cuando tú cocinas, me imagino que no debes estar pensando tanto en la receta ni en los pasos, sino debes fluir. Sí, voy, cocino rápido nomás. Claro. Y eso es posible porque ya las conexiones específicas, las rutas específicas de conexiones entre tus neuronas están creadas y están fortalecidas. Eso es lo que te habilita, que te permite cocinar sin tener que pensar mucho, sin tener que estar viendo cada paso. Pero yo te pregunto, cómo fue la primera vez que cocinaste? O las primeras No, veces que cocinaste. no, el arroz la primera vez no me quedó tan bueno, ¿ah? Un poco salado, un poco, no, no quedó de buen sabor. Igual es Se te quemó, comible. se te quemó. No, para nada. No, no, eso, ahí no. Pero un poco de sal, nada más que un poco de sal. Ah, ya. Ok, ¿y eso por qué sucede? Porque la primera vez que tú te metiste a cocinar, no habían rutas, no había una ruta, como se ve ahora en la imagen, ¿no? El aprendizaje sería como si fuese un bosque, como decía en tu cerebro, y el aprendizaje se logra cuando tú primero creas una ruta entre el punto A y el punto B. Pero ahí no queda la cosa. Esa ruta tienes que fortalecerla, tienes que agrandarla. Eso es importante. Entonces, por un lado tenemos crear las rutas y por otro lado tenemos cómo fortalecer las rutas. Porque si tú creas la ruta pero no la fortaleces, esa ruta desaparece. Y eso se llama la poda neuronal. Es como si fuese un jardinero, justamente que estamos con la metáfora del bosque. Hay, una, hay un principio de cómo opera nuestro cerebro que cuando estas rutas no se fortalecen, y se fortalecen a través, como vamos a ver ahora, a través de la práctica y la repetición, si estas rutas no se fortalecen, el cerebro asume que no es importante para ti y se desvanece, se debilita y se desaparece. Pero si hay práctica, si hay repetición, entonces sucede otro fenómeno que se llama sinaptogénesis, que es la Sí. ramificación de las neuronas. Lo que hace es que estas rutas se ensanchen, se agranden. Y eso, al lograr eso, recién allí se consolida el aprendizaje. Eso es lo que Mira, sucede en el cerebro, para terminar la idea, eso es lo que sucede en el cerebro, Fel, cuando aprendemos cualquier cosa, ya sea montar bicicleta, aprender matemáticas, aprender a ser bueno en tu negocio de red, haciendo tu trabajo de equipo, liderando gente o aprendiendo a cocinar, a bailar, sea lo que sea que uno está aprendiendo, siempre va a tener este sustento orgánico, que son conexiones, rutas en tu cerebro que tienes que crear por un lado y fortalecer por el otro. mira qué importante. Estaba pensando lo que tú mencionabas, Mariano, que para aprender, para crear, para fortalecer este camino, en las neuronas se tienen que generar redes. Y eso es lo más importante, generar redes. Y es lo mismo que pasa en las redes de mercadeo. Es decir, para yo crear, para hacer mi negocio, para potenciar mi negocio, tengo que crear mi red, trabajar en ella, ir fortaleciéndola, que es el segundo paso, y de poco a poco ir generando este aprendizaje y un conocimiento. Entonces, mira, ahí hay una frase, un hashtag, un elemento muy importante, que es la frase célebre, de hecho, es la frase del día de hoy, que para generar redes de mercadeo, tu propio negocio, lo primero que tienes que hacer es generar redes de aprendizaje. Es decir, para trabajar en redes tienes que aprender. ¿Y qué es mejor forma de hacerlo que con la plataforma Newsleak que te va a ir acompañando con todas estas herramientas y con todo el modelo educativo? Totalmente, Fel. Podríamos decir, crea tu red de aprendizaje y lleva tu red Teoma a otro nivel. Al siguiente nivel. ¿Qué,
Excelente. Excelente. Mira, ahora sí vuelvo al modelo educativo, que ese era el área. Y mira, si lo vemos del principio, desde el crear, hay dos diferencias importantes. Y primero que desde el crear, desde el modelo antiguo, desde el modelo educativo tradicional, hay una estructura demasiado rígida, una estructura que te dice a qué hora entrar, a qué hora salir, qué estudiar, en qué momento, los horarios, hasta las comidas. Es todo muy estructurado y tiene que seguir un camino establecido. En cierto principio puede ser totalmente válido, puede ser válido y que le puede servir y le puede causar mucho sentido a algunas personas, a algunos estudiantes, a algunos usuarios, pero no a todos. En cambio, las nuevas propuestas educativas, los nuevos modelos educativos y el modelo educativo Newflix lo que apunta es una estructura flexible. Y es que tú creas tu propia ruta. El conocimiento está, y de hecho el conocimiento ya está en todas partes. ¿Cuál es lo importante? Ser consciente de eso, de lo que yo quiero aprender, establecer mis objetivos de aprendizaje, las metas, lo que quiero lograr, el éxito a alcanzar, y ir creando mi propio camino. Y este propio camino se denomina ruta de aprendizaje. Es un elemento también diferenciador que tiene este espacio virtual de aprendizaje. Totalmente. Esto sí que realmente es un elemento totalmente diferencial y que en verdad representa la revolución educativa. Porque si es que tú puedes elegir tu propio camino, entonces la motivación viene contigo definitivamente. O sea, va a haber motivación, va a haber inspiración, va a haber deseo, va a haber interés, pero también tiene que haber responsabilidad, porque no es como que en la educación tradicional te dicen, este es el camino que tienes que crear en tu cerebro, ¿no? Digamos, este es el camino, razonamiento matemático, razonamiento verbal. Como a mí me decían de chiquito, ¿no? Yo quería jugar fútbol y me decían, no, tú tienes que ser ingeniero. Este es el camino que tú tienes que ser. No respetaban mi singularidad, no respetaban mi valor, digamos, en mis habilidades, o el valor que yo tenía en las habilidades que Dios me había dado. No lo respetaban, sino para ellos lo importante eran ciertas habilidades nada más. ¿Te das cuenta? En cambio, esto hace una gran diferencia porque el interés viene contigo ya, porque tú eliges. Esta es una educación autónoma, pero también trae muchísima responsabilidad porque cada uno tiene que ser responsable con sus propias rutas de aprendizaje. Con su propio camino, alcanzar el eso. Y de hecho, aquí lo importante es de que, y aquí hay otro punto para reflexionar, es de que en este nuevo modelo nosotros podemos entregar todas las herramientas, el holter, la rueda de la vida, los podflix de evaluación o de certificación, acompañamientos y muchos elementos más, pero si tú no decides ir avanzando, ir fortaleciendo este camino de aprendizaje, también es importante que lo puedas reflexionar, es decir, ¿cuál es lo clave de esto? Que si quieres llegar al éxito, necesitas recorrer un camino y disfrutar ese camino, disfrutar ese aprendizaje. Y mira, aquí con esto pasamos a la siguiente, y aquí esta imagen, y ahora que estábamos hablando de la historia de la selva, y Mariano me cuenta una historia muy entretenida, a mí igual me encanta acampar, salir a la montaña, recorrer el bosque, crear es esta imagen. Por favor, le invito. Crear el aprendizaje es ver esto. Es donde uno inicia, comienza, no se ve muy claro el camino y hay que empezar a construirlo, a crearlo. Exactamente, Fel. A mí me pasaba antes, cuando no tenía este conocimiento, yo quería hacer algo y no me salía. Y cuando no me salía y veía que a otros les salía, que otros eran buenos haciendo eso, automáticamente creía que yo era incapaz, o sea, que yo no era bueno para eso. Pero en realidad no tenía el conocimiento, era ignorancia, ¿te das cuenta? Porque lo que sucedía era que yo no tenía el camino en mi cerebro, no tenía esas conexiones entre las neuronas. Volviendo al ejemplo del bosque, es como si este bosque no hubiese ningún camino, entonces no hay aprendizaje, hay que hacer el camino, hay que crear el camino y luego hay que fortalecerlo. Y esto me hace acordar, yo tengo unos muy buenos amigos en la Ceja de Selva. Entonces yo cada tanto cuando podía, ahora obviamente no puedo, pero cada tanto me iba ahí a la Ceja de Selva con mis amigos ahí en Pichanaki y lo que hacíamos era... ¿Ah? No conozco, te decía que no conozco, me falta conocer todavía.
Sí, la ceja de selva, ya vas a venir y te vamos a ver bailar y nos vas a cocinar también. También, Bien, también. ya. Oye, mira, y hablando del arroz con pollo, nos íbamos al río caminando y nos llevábamos todos los elementos para cocinarnos el arroz con pollo ahí metidos en medio de la selva. Bien, bien chévere, así que a ti te va a encantar. Pero la cosa, Fel, era que en un momento nosotros quisimos ir al fondo del río, donde era más movido, y queríamos llevar unas boyas grandes, con unos flotadores grandes, para tirarnos al río y que el río nos lleve. Pero no había ningún camino para llegar allá. No había ningún camino. Era difícil llegar hasta allá, pero nosotros queríamos hacer eso. O sea, la motivación estaba, el interés estaba. Y por eso es que nos conseguimos machetes y nos metimos en la selva y fuimos abriéndonos el camino, ¿no? Y nos fuimos abriendo el camino y abriendo el camino y abriendo el camino y llegamos hasta allá. Pero lo que quiero destacar ahora, porque estamos en la etapa de creación de camino, es por qué creamos este camino, por qué así como se ve en la imagen empezamos a meter machete y a hacer ese camino, porque teníamos un interés, teníamos un deseo, teníamos una motivación, había algo que nosotros queríamos, que hacía sentido con lo que nosotros queríamos, y era tirarnos en el río, en la boya. No es que lo hacíamos simplemente por la diversión de estar cortando las ramas, sino había un deseo. Y eso es lo que tiene que ser igual en la educación, tiene que haber este deseo, tiene que haber este interés y en función a ese interés que tiene que estar en relación seguramente a tus propias habilidades, a tu propósito, a tu sueño, en función de eso, allí poner el foco y empezar a hacer tu camino y saber que al comienzo recién lo estás creando. Entonces no vas a ser un experto cuando recién creas el camino, como nosotros. Cuando la primera vez que hicimos el camino, igual era peligroso, igual tenías que mover, había personas que no podían ir, ¿no es cierto? Señoras embarazadas no podían ir. Luego, ya más adelante, les voy a contar cómo terminó ese camino y toda la gente que pudo ir. Pero hay que saber que al comienzo uno no va a ser experto de la noche a la mañana, es un proceso, es generar cada vez un camino más amplio, una conexión, unas conexiones más sólidas en donde la información pueda ser más veloz, se pueda transmitir con mayor velocidad y con mayor precisión. Exacto, y mira, en ese mismo concepto, y tomo la analogía del viaje, del recorrido a la selva, del viaje al río, y es que en el camino de aprendizaje, para llegar a ser máster, para llegar a ser maestro de una disciplina, de alguna herramienta, de algún conocimiento en específico, hay que vivir ciertos pasos. Y aquí nosotros presentamos 5 pasos del aprendizaje de este camino, y como tú muy bien decías, el camino inicia y va a ser un conocimiento pobre, es decir, por ejemplo, si estoy dedicándome a las ventas, o estoy haciendo llamados en frío, estoy haciendo presentación de negocio, estoy trabajando con mi equipo, es probable que el inicio tenga un conocimiento que falta por mejorar o que se puede denominar un poco pobre. Pero posteriormente, más yo lo practique, voy realizando, voy haciéndolo de forma continua, este conocimiento va a seguir creciendo y este camino de la selva, se va a empezar a engrosar o va a empezar a ser un camino mucho más claro. Y en mi conocimiento o en mi aprendizaje voy a ser un poco más bueno, posteriormente voy a pasar a ser excelente y va a llegar un punto que voy a ser un máster, un maestro de este aprendizaje. ¿Cómo yo identifico, Mariano, que puedo ser un gran maestro de esta línea o en este aprendizaje, en este conocimiento, en esta herramienta que quiero hacer? Y es que yo lo puedo ejecutar y realizar, pero otro es que yo lo puedo enseñar y transmitir a otros. Un conocimiento, alguien que es excelente en el conocimiento, alguien que es un maestro de un conocimiento, de las ventas, de los negocios, del emprendimiento, de cualquier área, la clave es que lo puede transmitir a otros, lo puede, por otro lado, lo puede transmitir a otros, pero además lo explica con sus propias palabras, lo hace carne, lo hace piel del mismo y lo puede transmitir. Y eso es fundamental. Y Newflix y el modelo cognitivo buscan generar a este conocimiento máster. Exactamente, exactamente, Fel. Y eso es algo que en Teoma realmente tienen presente. Los líderes de Teoma lo que hacen al entrenar a su gente, a su equipo, es primero modelar, ¿no? Primero enseñarles, digamos, cómo ellos fueron abriendo el camino. Y eso es lo que van a tener acá en Newflix, porque van a aprender de la gente que ha hecho sus caminos y ha hecho caminos grandes.
y son tan grandes que pueden ayudar a otros a transitar en esa misma dirección, pero finalmente cada uno tiene que encontrar su propio camino, porque el éxito es un resultado, ¿no es cierto? Pero tú también vas a aprender del proceso, del camino, y vas a poder recolectar, identificar aquellos principios que aplicaron los líderes, las personas que lograron el éxito, para que tú también los puedas aplicar en tu propio camino. Esa es la idea. Y como decías tú, Fel, el punto más alto de la pirámide es que, y lo estaba diciendo, ¿no? Los líderes lo que hacen es que le modelan, pero luego es como que los mandan a la cancha, primero con ellos. O sea, a ver tú cómo haces la capacitación, cómo haces tú el entrenamiento, cómo tú te diriges a la gente. Porque en el hacerlo, y el hacerlo, y el hacerlo, y el hacerlo, en la repetición es que se consolida el aprendizaje. Yo me acuerdo en la universidad, cuando yo estudiaba hace muchos años en la universidad, yo lo que hacía era, antes de la exposición en aula, antes de los exámenes, me reunía con mi grupo de estudios y yo les exponía a ellos. Yo era el que investigaba, estudiaba y yo exponía. Y para ellos creían que se estaban como, digamos, aprovechando, ¿no? Como, ya, Mariano hace todo el trabajo y nosotros aprendemos ya de lo que él leyó, ¿no? De lo que él ya hizo y todo, ¿no? Y yo hacía eso en el colegio, pero en la universidad cambié. Sí, porque en la universidad yo pude elegir lo que a mí me gustaba, pues. ¿Te das cuenta? En la universidad yo pude elegir lo que era de mi interés. Entonces sí me volví muy estudioso, muy aplicado, pero por motivación intrínseca, no porque nadie me dijo que tenía que motivarme. Pero ellos no sabían que al yo estar haciendo eso, el aprendizaje que yo obtenía era muchísimo mayor. ¿Te das cuenta? Porque yo ya estaba enseñando, yo ya estaba poniendo en práctica lo que después iba a ser evaluado o íbamos a exponer en clase. Y exactamente eso es lo que es fortalecer. Y mira, y la comparación es muy clara. En la educación o en los modelos antiguos o los modelos se refiere a de que la repetición era lineal, es decir, había una sola forma de repetir el contenido. En este caso, si era que yo lo estaba leyendo, leía, seguía la forma de repetir este conocimiento para adquirirlo, para hacerlo mío, era seguir leyendo. La propuesta y el modelo educativo Newflix es seguir este mismo principio neurocientífico, que es la repetición, pero le agregamos novedad. Y lo hacemos con distintas variables. Primero con una historia, después con una pregunta, después con un dato importante, después haciendo alguna acción práctica, después justificando con la teoría, y con distintos elementos vamos repitiendo este contenido para fortalecer este aprendizaje. Y eso nos muestra 3 caminos importantes. Una más, porque al fortalecer mi camino, y aquí la imagen lo representa muy claro. Tenemos de la primera imagen de izquierda a derecha, la primera imagen era que yo voy creando mi camino, voy descubriendo, voy con este maquete, como contaba la historia Mariano, que iba cortando y generando este espacio. Después, cada vez que iba pasaba el segundo espacio, ya no es solamente crear, sino fortalecer. Y en este camino era cada vez un poco más ancho, más grueso, se podía generar un tránsito mucho mejor para mi destino, para mi meta final. Y aquí tenemos una tercera imagen, que es el objetivo, que es que ya el camino sigue el camino por la acera, pero ya estaba pavimentado, mucho más claro, cualquier persona podría transitar. Y ese punto es que también esta imagen es cristalizar el aprendizaje. ¿Y qué significa eso, Mariano? Sí, no, ¿a qué nos referimos con cristalizar? Claro, cristalizar el aprendizaje es cuando ya es tuyo, cuando ya te has aprendido ese contenido, o sea, te has apropiado de ese contenido y ya tú lo puedes enseñar, ya tú lo puedes transmitir, ya tú lo puedes ejecutar. O sea, tú al comienzo, cuando recién creas tu camino, las cosas no te van a salir tan bien. Volviendo al ejemplo de la cocina del arroz con pollo, por ahí que no te va a salir tan rico, vas a usar más de un condimento, ¿no es cierto? O imagínate aprender a tirar la pelota al aro de básquet, ¿no? Entonces, si yo por primera vez me pongo a jugar básquet, yo erraría si creyera que soy malo, ¿no? De repente no tengo muchas habilidades para el básquet, pero lo que está sucediendo allí es que no hay camino. Como no hay camino, yo voy a fallar. En todos mis lanzamientos voy a fallar. Pero la práctica, la repetición hará que cada vez esos caminos entre las neuronas
sean más amplios. Y cuando son más amplios, la información puede ir más rápido y con mayor precisión. Entonces, todo el circuito neuronal que empieza en el cerebro y baja hasta mis músculos, van a estar cada vez más precisos, van a estar cada vez más sintonizados, más articulados, para que yo ejecute esa acción, que en este ejemplo es tirar la pelota al aro, de manera excelente. Pero eso es práctica. Por eso que hasta los mejores deportistas se quedaban practicando y practicando, incluso, o sea, hasta los más talentosos, cuando tú ves su historia, ellos se quedaban después del entrenamiento practicando y practicando y practicando y practicando, porque eso es lo que hace que estos caminos, estas rutas, se incrementen, se agranden, y de esa manera se pueda cristalizar el conocimiento. Pero como tú decías, Fel, esto lo logras con la repetición, sí, pero con una repetición con novedad, porque si la repetición es siempre la misma, al cerebro ya no le interesa. Y eso es lo que pasaba en la educación tradicional, que la repetición era de una sola vía. Es como que estemos aprendiendo algo ahora y la única manera de aprenderlo es a través de la definición, ¿no? Entonces yo te doy una definición sobre un tema específico y esa es la única. Tú tienes que memorizarte la definición, pero esa es una vía nomás. Y de ahí volver a leer la definición y escribe la definición y no sé, pero todo en base a la definición. Pero para tú crear redes, tú tienes que impactar en diferentes áreas del cerebro, porque de esa manera las redes pueden ser más grandes, y al ser más grandes son más sólidas, y al ser más sólidas son más precisas y tienen mayor energía, mayor información y más rapidez. Entonces, la repetición con novedad es, además de la definición, es, por ejemplo, decirte lo que no es. Si te decimos lo que es, ahora te decimos lo que no es, ¿no es cierto? Si utilizamos sinónimos, si utilizamos sinónimos, por ejemplo, estamos impactando a nivel del hipocampo, que es una estructura en tu cerebro. Si utilizamos metáforas, utilizamos cuentos, historias, poemas, estamos impactando en otra área de tu cerebro, que sería, por ejemplo, el órbito frontal, el sistema emocional, el cerebro límbico. Estamos haciendo que las rutas sean más grandes. Si te hacemos hacer alguna actividad, estamos impactando a nivel de la corteza motora, a nivel de la corteza sensorial, más redes, más grandes las redes, más se consolida el aprendizaje, y así diferentes rutas que mantengan la atención y el interés de las personas, y que lo que van a generar finalmente es que estas conexiones, estos caminos, sean mucho más sólidos, y podríamos aumentar en esa lámina una nueva fotografía en donde sea una carretera, pues, de 6 carriles, imagínate. Completo. Y esa es la cristalización del aprendizaje. Exacto. Y mira, a la diferencia entre uno y otro del modelo antiguo, y cómo ejecutamos, cómo nosotros evidenciamos este punto de la cristalización, es decir, cómo Newflix se hace cargo de esto, y es mediante las evidencias de aprendizaje o la evaluación de aprendizaje. En los modelos antiguos, el aprendizaje, la evaluación así, está centrado en el instrumento, en el examen final, en el proyecto, en el examen final de repetición, el último mensaje, que si tú estudiabas en un semestre, en un periodo de tiempo, tenías una evaluación o dos, y era el final. No había tiempo de equivocarse, no había tiempo de retroalimentar, sino que era el final de todo el curso, de todo el aprendido. ¿Qué pasa en eso? Es de que los nuevos modelos y el modelo educativo Newflix no está centrado en el instrumento de evaluación, en las pruebas estandarizadas, está centrado en el proceso de aprendizaje. Y esto lo hace mediante los podflix. Los podflix son unos pop-up, unas ventanitas que van a aparecer dentro de los videos, en los distintos módulos de aprendizaje, y que te van haciendo preguntas. Y tú puedes ir jugando mediante la gamificación y algunos otros insumos, te va a permitir ir evidenciando aprendizaje. Si tú lo que aprendes en este espacio virtual de aprendizaje, tú lo puedes ir verificando y es excelente o es positivo, sigues avanzando. Pero si no, si repruebas o tienes una pregunta que no es la respuesta correcta, tú tienes tiempo de mejorar, de volver a revisar el contenido, de ir viendo alguna otra acción o buscar alguna otra estrategia u otra ruta de aprendizaje que te permita generarlo, es decir, que puedas llegar al objetivo final. ¿Cuál es el punto importante de esto? Es que el proceso, la evidencia de aprendizaje centrada en el proceso es mucho más positivo, porque si te equivocas rápidamente, puedes recuperarte. Rápidamente puedes dar una nueva respuesta, rápidamente puedes socializar con alguien y compartirlo
en pos de que tú sigas aprendiendo. Y eso es un punto fundamental. Y con eso sigue nomás. Pasamos a lo siguiente, y aquí hay un punto fundamental. Esta parte a mí me encanta y le pido a la Vale exacto una vez más, y explicarle el ciclo didáctico en Newflix. ¿Cómo lo hacemos? Ya, Mariano, Felipe, perfecto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se inicia? Y aquí tenemos el ciclo didáctico en Newflix, que este ciclo nos permite ir generando en cada sesión, en cada video, y aquí está la esencia de todo lo que le hemos comentado, los principios de la neurociencia, el foco en el ser humano, el desarrollo y el crecimiento personal. Ser consciente de mi aprendizaje se encuentra en estos grandes pasos. Primero, que no tienen un orden, si puede iniciar en cada uno de ellos, pero les vamos a explicar un poco con Mariano en qué consiste. Y son 4. Primero, provocar, que es en el fondo generar este quiebre, generar un concepto de atención, de interés, que yo diga algo está pasando. Lo segundo, que es socializar, que es contar una historia y comentar algún ejemplo, tanto una historia personal como la historia de algún evento o algún líder o alguna historia importante que haya pasado en el mundo, vivir una experiencia o experimentar, que es hacer algo, aprender haciendo, y finalmente centrarlo en la teoría. Si te das cuenta, Mariano, aquí la teoría la dejamos al final y podemos ir iniciando con estos elementos. Entonces, ¿qué principios rigen aquí? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Aquí es interesante destacar primero, es importante destacar primero que en el centro de esta rueda, digamos que está el ser humano. O sea, esta rueda está pensada en ti. Esta rueda tiene el foco puesto en el ser humano, ¿no es cierto? En este momento tú ya has elegido tu ruta, tú ya estás dentro de algún contenido de tu propia ruta. Entonces ya contamos de alguna manera con tu motivación intrínseca, pero de todas maneras, en la etapa de provocar, nosotros queremos impactar en las personas captando su atención. Porque si no captamos la atención, no hay aprendizaje. No hay ventas, no hay negocios, no hay nada. Lo más importante para que tú puedas vender algo a una persona o para que esa persona pueda aprender es, en primer lugar, captar su atención. Entonces, esta es la etapa de la provocación. ¿Cómo captamos la atención de las personas? Como decías tú, Fel, puede ser a través de una pregunta retórica, una pregunta que te haga pensar, a través de una frase llamativa, a través de una estadística contundente, a través de la cita de algún famoso, de algún doctor en alguna materia, o de un filósofo, a través de algún hallazgo científico, de una contradicción a la norma. Hay múltiples formas de llamar la atención. Creo que tú tienes un ejemplo, Fel, de... Sí, te estaba haciendo señas. De hecho, para los amigos para toda la familia de OMA que está con nosotros, les doy un ejemplo de provocación. Pongan mucha atención en la siguiente pregunta. Imagínense que viajamos a la Luna, o más bien, salgamos del contexto de los negocios, de las redes, una pregunta de conocimiento general. Hablemos de física, de la atmósfera. Pregunta, mucha atención. ¿Se podrá tomar una lata de gaseosa, o no, mejor aún, Mariano, una lata de Awaken en la Luna? Si yo viajo a la Luna, yo con Mariano viajamos a la Luna, ¿podremos tomarnos en la Luna una lata de Awaken? ¿Se puede tomar una lata de gaseosa en la Luna? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué crees? ¿Se podrá o no se podrá? Ahí hay un ejemplo bien claro, Mariano, en este caso de la física, una pregunta que nos permite reflexionar. ¿Y de qué estamos hablando? No hablamos específicamente de la atmósfera, en qué consiste, cómo funciona la definición de la atmósfera, sino que captamos la atención mediante esta pregunta. Así pasamos al segundo paso, que es socializar. Y eso en realidad capta mi atención, porque a mí me interesa, ¿no es cierto? Porque nosotros podríamos ir de frente a la definición, ¿no? Definición de atmósfera, ¿no? Capa gaseosa que envuelve un astro. Repítelo, escríbelo, ¿no? Escríbelo 1000 veces, capa gaseosa que envuelve un astro. Pero el cerebro no le interesa aprender así porque no está captando su atención. En cambio, con esa pregunta yo quiero saber, o sea, en realidad quiero saber, a ver, cuéntame, ¿que se puede o no se puede? Y si se puede, ¿por qué se puede? ¿O por qué no se puede? ¿Tú sabes, Fel? ¿Sabes? No lo tengo claro. Dejo la pregunta. Si alguien sabe, que me cuente si se puede tomar una Awaken, una bebida gaseosa, una energizante en la luna. Y mira, con eso tienen mucha razón porque ahí pasamos al segundo paso, que es socializar. ¿Y para qué nos sirve la socialización? Contar nuestra historia, contar la historia de alguien, contar una historia de referencia, es porque nos permite mantener la atención en el tiempo.
y es mediante una acción que es mantener el interés. Ya tengo la atención selectiva, provoqué, generé este cognitivo, y ahora paso a socializar, que es mediante esta historia. Y sigo con el ejemplo de la atmósfera. ¿Sabían ustedes, y aquí les sigo con la historia, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, Neil Armstrong, cuando viajó a la Luna, viajó con una Coca-Cola, viajó con una bebida gaseosa? Ah, perfecto. Entonces ya no solamente hago una pregunta, una provocación, sino que la voy manteniendo en el tiempo. Y eso nos permite ir socializando. Y podemos ver lo que sucede adentro del cerebro. Adentro del cerebro, en la etapa de provocar, lo que está sucediendo es que se está activando la vía mesolímbica. El cerebro está disparando un montón de dopamina, un montón de otros neurotransmisores también, pero sobre todo dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que te pone activo, que te genera ese deseo de, esa expectativa de recibir o de lograr. Lamentablemente, o no sé si decir lamentablemente, pero es un hecho que ese es el neurotransmisor y esa es la vía que se activa cuando alguien que está adicto a alguna sustancia o a lo que sea, tiene el deseo. Esto se llama craving. Cuando tiene este deseo, allí lo que está pasando en el cerebro es que hay un incremento exponencial de dopamina que te genere ese deseo. Y eso lo logras activar con la atención. Y el otro punto que nos estábamos olvidando, Fel, es el interés. Porque tú puedes captar mi atención con esto que me cuentas de la gaseosa en la luna, pero si de ahí dices algo que no me interesa, chao, mi atención se va para otro lado. Entonces, tú tienes que captar mi atención, pero también mi interés. Y mi interés lo vas a captar si esto que vas a contar es importante para mí, si va a sumar en esencia, a mi supervivencia, si me va a ayudar a estar en otro nivel, a tener mayor capacidad, mayor seguridad, a tener más probabilidades de éxito, de progreso, de desarrollo, de crecimiento, a tener más posibilidades de sentirme valorado, apreciado. Si lo que tú vas a decir toca alguna de estas teclas, activa automáticamente el instinto de supervivencia en mi cerebro y a mí me interesa lo que tú vas a decir. Y por otro lado, ¿quién es la persona que me lo está diciendo? Porque si eres tú, Felipe, a mí me interesa, porque yo te conozco, sé que eres un genio, sé que sabes mucho de lo que estás haciendo y de lo que estás proponiendo, entonces a mí me interesa escucharte. Pero si no eres una persona que ha logrado resultados, entonces no me interesa, pues, no me interesa. Entonces el interés es tanto por el contenido como por quién te está transmitiendo ese contenido. Y en Newflix estamos teniendo y ya estamos en comunicación con todos los speakers y los especialistas de Estados Unidos que van a estar en la plataforma. Son todos especialistas, son todas personas que han creado su camino, han fortalecido su camino, han cristalizado los conocimientos necesarios para lograr el éxito, para lograr el desarrollo, y son ellos los que van a estar ahí transmitiendo los conocimientos. Y todo esto, digamos, que opera en función, impacta en la vía mesolímbica. Pero por otro lado, la socialización, la historia que contabas, ya está impactando en otras áreas del cerebro. Ya está impactando en las neuronas espejo, por ejemplo, porque las personas se identifican con los personajes que tú cuentas o que tú citas en las historias y van conectando con memorias tuyas, con memorias propias, y tú le vas dando tu propia significación, lo que sucede también con las metáforas. De esa manera, dentro del cerebro, el aprendizaje, el conocimiento está impactando en diferentes áreas, y esto lo que posibilita es que las redes sean más grandes, el camino en la selva sea más ancho, entonces haya más solidez, se consolide el aprendizaje, es más rápida la información y es más precisa. El aprendizaje está cristalizado y tú te vuelves un experto, tú puedes ponerlo en acción. Exactamente, y con eso, finalmente en el ciclo didáctico pasamos a la que es la experimentación o vivir la experiencia y teorizar, que le dan sustento a los dos otros elementos mencionados, socializar y provocar. Se pueden ir ordenando de distintas formas. Dentro de la plataforma tú vas a ir identificando cada uno de estos procesos del ciclo didáctico, y aquí lo importante es de que esta figura, esta forma te permite generar un concepto que es la cristalización del aprendizaje, de tu conocimiento. Es decir, esto te permite hacer lo tuyo y en cada sección, en cada video, en cada módulo, en cada track, en cada ruta de aprendizaje, estos elementos de los principios de la neurociencia están insertos en el modelo educativo Newflix. Mira,
Con esto, Mariano, pasamos a la siguiente. Y aquí le invitamos a cada uno de ustedes a un reto, un desafío personal. Mariano, de hecho, igual te reto. Te hago una pregunta. ¿Qué te gustaría aprender en estos próximos 3 días? Un reto de aprendizaje. ¿Qué te gustaría aprender? A cada uno de ustedes, a toda la gente de Familia Teoma, a los que nos están viendo, están compartiendo, ¿qué les gustaría aprender? Cualquier cosa, de su negocio, de la red, alcanzar alguna meta, algo. Fel, para yo decidir, en verdad, y los invito a todos a hacer lo mismo, vean su rueda de la vida. Me gustaría ver mi rueda de la vida. Viendo mi rueda de la vida, yo puedo darme cuenta, ya sea si hay una área de mejora o de desarrollo potencial que yo quiero desarrollar, o también algo en lo que yo esté muy arriba, muy desarrollado, pero quiera hacer aún mejor. O sea, tiene que ver con mis habilidades, tiene que ver con mis destrezas, entonces yo sigo en esa dirección, desarrollándome en esa área específica, ¿no? A mí, por ejemplo, Fel, me gustaría aprender más sobre finanzas, sobre el manejo de mis finanzas. Me encantaría aprender más sobre el manejo el manejo de las finanzas. Sí. Sí, mira, por mi parte, yo creo que también cuando hice mi rueda de la vida, una de las áreas que tengo oportunidad de mejora es el área de la salud. De hecho, alimentarme mejor, algunos productos específicos, cómo cocinar alimentación sana y algunos insumos, y también hacer deporte, que también era un punto importante que yo tenía que mejorar. Cómo hacer un buen ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante de eso? Es que para cumplir tu meta de aprendizaje, quieres desarrollar lo que quieres aprender, ¿cómo lo quiero lograr? Con Mariano y con el método o el modelo educativo Newflix te queremos presentar el método Smart Newflix y te lo vamos a explicar en estos 5 pasos. Y es cómo establecer un objetivo que te permita lograr y cumplir sí o sí a cabalidad de que lo que estás aprendiendo o lo que quieres aprender dentro de estos próximos 3 días lo logres. Ese es el bonus track, el regalo que queremos dejarte con Mariano el día de hoy. Y el primero de ellos, Mariano, es que esta meta de aprendizaje, este objetivo tiene que ser específico, puntual. ¿A qué se refiere? Totalmente. Tiene que ser específico porque si es etéreo, si es humo, si es vapor, si es así como muy abstracto, entonces nunca lo aterrizamos y no lo podemos llevar a la acción. La meta tiene que ser específica, definitivamente. Segundo, un ejemplo claro para eso. ¿Cómo? Un ejemplo, dices. Sí, un ejemplo que yo tengo. Por ejemplo, que yo quiero hacer deporte. Por ejemplo, una meta específica. ¿Cómo aprender a hacer bien flexiones de brazo? Por ejemplo. O cuánto tiempo tengo que hacer actividad física, según mi estructura corporal, por ejemplo. ¿Qué elementos o qué ingredientes puedo establecer para hacer un plato de comida saludable? En el caso mío, que según mi rueda de la vida, me da la oportunidad, o yo decidí trabajar la oportunidad de salud. Primero, el específico. El segundo tiene que ser que busque ser medible, que lo pueda identificar. Exacto, Fel, porque si no te pierdes también, es importante que sea medible. O sea, siguiendo tu ejemplo, si es el deporte, el entrenamiento físico, entonces tú no vas a empezar pues haciéndote 200 flexiones de brazo. Tú vas a empezar con, no sé con cuántas podrás, pero vas a empezar con un número y tienes que ir como poniéndote metas, ¿no es cierto? Y para que vayas viendo tu evolución, para que tú vayas midiendo tu camino hacia el éxito, para que tú vayas midiendo tu camino hacia el logro de tu objetivo, de tu meta, porque si no te vas a perder en el camino. Sí, es importante, más allá de que después tú superes esa meta o no la llegues a alcanzar, sí es importante que puedas esa gran meta distribuirla, organizarla en submetas, pequeñas metas, ¿no? Y que tú puedas, como dice la Biblia, que pongas tu atención en el día a día, ¿no? Cada día trae su propio afán. Entonces, pon tu atención en tu submeta, porque mañana ya te encargarás, cuando mañana sea hoy, te encargarás de esa nueva meta y es así como tú vas avanzando y un día llegarás a haber logrado la gran meta. Por eso tiene que ser específica, pero tiene que ser medible también. Exacto. Un gran amigo mío decía, lo que no se mide, no se mejora. Siempre hay que buscar la forma de ir midiendo en pos de ir avanzando. El tercero
elemento, la tercera letra, que es la letra A, tiene que ver con el que tiene que ser alcanzable. Es decir, que en este método SMART, para lograr lo que quiero aprender, es de que tengo que medirlo o proyectarlo de que sí o sí lo puedo lograr, que sí es real, que es tangible, lo puedo hacer. Sí, Feli, acá déjame decir algo cortito nomás, porque Por favor. creo que ya estamos acabando con el tiempo, pero algo cortito es que esto es bien importante, ¿ya? Porque si la meta es demasiado fácil, es demasiado alcanzable, no te va a motivar, no le vas a prestar atención ni interés, no te va a mover un pelo, o sea, en el cerebro lo que va a suceder es que no va a haber dopamina, ¿no? No va a haber dopamina porque no es un desafío, no te motiva, ¿no? Es como jugar algún deporte contra alguien que que no tiene el nivel que tú tienes, no es muy bajo en su nivel. Entonces, no hay motivación a que cuando juegas con alguien que está a tu nivel, ¿no? Un poquito más arriba quizás. Pero también si ya juegas con alguien que está demasiado arriba, como hoy día me pasó lamentablemente que jugué con alguien que estaba muy, muy arriba y bueno, yo creo que él estaba más desmotivado que yo. Pero la cosa es que si ya está muy arriba, ya lo que sucede es que aparece el cortisol, aparece el estrés. O sea, en vez de dopamina aparece para el deseo de alcanzar la meta. Pero cuando ya te enrumbas a alcanzar esa meta, lo que viene son otros químicos que es la acetilcolina y la serotonina, ¿no es cierto? Pero si es demasiado grande el desafío, lo que aparece es el cortisol y la adrenalina, la noradrenalina. Entonces ya no te motiva. Por eso es que es bien importante que tú puedas elegir el equilibrio en la meta, ¿no? Esa meta que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Exactamente. Y ahí lo importante es que tampoco sea una meta, y aquí hay un punto relevante, algo irreal, algo que voy a hacer al rango en un día. Es decir, es un proceso. O yo voy a tener gran corporalidad en un solo día haciendo ejercicio. No, es necesario hacer un camino. Y aquí nuevamente entramos a la relevancia del camino, la importancia de ir trabajando el camino personal para seguir aprendiendo. La cuarta letra es un punto fundamental. Y es que esta meta que es de aprendizaje, lo que yo realmente quiero aprender, tiene que ser relevante. Y no solamente, no relevante para el resto, sino que relevante para mí. Que yo lo encuentre sentido, que sea lógico, que me guste, que esté orientado a mi propósito de vida, que esté alineado a lo que quiero seguir haciendo, a mis propios sueños. Exactamente, Fel, exactamente, algo que te haga sentido, ¿no? Que le dé sentido a su vida, que haga que tu corazón palpite, ¿no? Que tenga que ver con lo que a ti te interesa, ¿no? Esas son las metas que hay que ponernos, metas que tengan que ver con nuestro propio camino. Eso es lo verdaderamente importante. Y mira, por último, y nosotros ya lo planteábamos como reto, es de que toda meta de aprendizaje, todo objetivo tiene que tener un tiempo determinado. Y aquí también la invitación a cada uno de ustedes, a toda la familia Teoma, es de que en el proceso educativo, en tu ruta de aprendizaje, si vas a iniciar una ruta, termínala. Termina. Voy a terminar mi curso, mi track de tal contenido de finanzas personales, de venta de redes sociales, de comunicación efectiva, de desarrollo de habilidades, de la neurociencia de la emoción, cualquiera de ellas, establece una meta para terminarlo. Lo voy a terminar en 2 semanas, lo voy a hacer en 3 días, lo voy a hacer en 4 días. Establecer un tiempo determinado también es un elemento motivador y que te permite seguir avanzando y ir de forma propia, ir trabajando, ir guiando para lograr esta meta. Totalmente, Fel. Escuché una vez una frase que decía, empieza cualquiera, pero mantenerse es lo realmente difícil, ¿no? Uno empieza, pero muchas veces después no continúa. Y ese es el gran desafío, que tú puedas ponerte tiempos y de esa manera desarrolles la responsabilidad, que te hagas cargo de tu propia vida y de tus propias decisiones para que no solamente empieces, para que no solamente crees tu ruta, sino que te comprometas a fortalecerla y fortalecerla a través de la práctica y la repetición con novedad, a través de las diferentes opciones y posibilidades que vas a encontrar acá en Newflix según nuestras áreas del conocimiento. Esa es la idea, que empieces pero que continúes. Exactamente. Bueno, y con esto ya damos cierre, invitamos a cada uno
de la familia Teoma, a cada uno de ustedes, a toda la nación Tech, que se establezcan metas de aprendizaje, que busque su ruta de aprendizaje, su forma de aprender sus propios caminos y que lo vaya haciendo en este espacio virtual de aprendizaje. Con Mariano Sayán, Felipe Rosales aquí, siempre vamos a estar acompañando este proceso, vamos a estar presentes en estas instancias. Newflix está creciendo por montones, estamos avanzando con el equipo de Newflix, estamos haciendo grandes avances, estamos contactando a distintos especialistas y estamos haciendo un logro importante. De aquí nuevamente tomo con lo que iniciamos, el concepto de la evolución educativa. Esto es Newflix, eso es lo que estamos haciendo. Aprender del éxito es generar revolución educativa. Totalmente, Fel. Estamos bien en mejora continua, así que se vienen grandes sorpresas, grandes novedades en función de la neurociencia, en función de tener el foco en el ser humano y ayudar a que las personas en general puedan hacer su camino hacia el éxito, puedan hacer su camino hacia el desarrollo de todo su potencial. Pero recuerden, es tu potencial, es tu singularidad como persona, es tu esencia. No somos copias de nadie. Todos tenemos un set particular de inteligencias, de habilidades, de intereses, de propósito, de significado. Y justamente en valorar esa singularidad que tú tienes, tú que me estás escuchando, si alguien te dijo que no era así, esa es la persona que estaba equivocada. Tú tienes valor por el simple hecho de existir. Cada uno de nosotros, nuestro valor está en nuestra singularidad. Así a alguien más no le haya gustado, como a mí me pasó muchas veces, hasta que yo aprendí que mi valor está en mi singularidad. Te invitamos de todo corazón a que tú pongas tu singularidad en acción, que la desarrolles sin miedos, sin límites, que creas en ti mismo y empieces este gran camino a través de Newflix, de desarrollar todo tu potencial y llegar a ser el hombre y la mujer que siempre has deseado, que siempre has anhelado desde que eres niñito, a pesar del pasado que hayas podido tener. Estamos aquí para estar contigo, para ayudarte, para acompañarte y para responder cualquier duda y cualquier pregunta que puedas tener. Siempre el foco está puesto en el ser humano. Exactamente, y para agradecer a todos los presentes, a todo el equipo de Newflix, a toda la familia de Nación T, y sumo a las palabras de Mariano, estamos construyendo algo maravilloso y un punto importante. Quiero destacar dos puntos importantes, dos puntos. La primera, dejamos la pregunta, ¿se puede tomar o no Awaken en la luna? ¿Se puede tomar una gaseosa? Lo vamos a responder. Pronto lo vamos a responder en una próxima sesión, en un próximo Teoma World Tour. Y lo segundo, mira, si tienes miedo, si estás iniciando, quieres aprender algo, estás descubriendo el mundo de la educación, estamos aquí. Nosotros vamos a ser el pilar que te va a estar acompañando y como dijo muy bien Mariano, lo importante es iniciar este proceso, crear, por otra parte, fortalecer. Y estos dos caminos siempre te van a permitir mantenerte en el aprendizaje y alcanzar el éxito que estés buscando. Mariano, como siempre, agradecido de la oportunidad. Un gran abrazo desde aquí, del sur de Chile. Yo estoy en Concepción. Mariano desde Lima. Acá un placer compartir contigo, Fel, como siempre, y con todos ustedes. Un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo. Exactamente. Un abrazo a todos a la distancia. Cuídense mucho y estamos en contacto. Sigan las redes sociales, compartan este material y nos estamos viendo pronto en un próximo Teoma World Tour. Un abrazo a todos.